Running's always been a big thing in our family, especially running away from the police. That's what the loneliness of the long-distance runner feels like. Bienvenidos al Filmo Club. En esta edición estaremos discutiendo la película de 1962, The Loneliness of the Long Distance Runner, de Tony Richardson, profundizando en el movimiento inglés del free cinema y sus agregados en el cine clásico y moderno. En los 60 comienza una ola de nuevos cines. Inglaterra no se queda atrás con el movimiento independiente free cinema, que fue presentado al mundo en febrero de 1956, con una programación en el National Film Theatre de la mano de Lindsay Anderson, Lorena Massetti, Karel Reisz y Tony Richardson, que es el director de la obra de la cual hoy hablaremos. En 1962, Tony Richardson adapta el libro corto de Alan Sillitoe, otro joven aireado, llamado The Loneliness of the Long Distance Runner, para la cual realiza un largometraje con el mismo nombre. Estos Angry Young Men del cine eran jóvenes insatisfechos con la sociedad británica. Esta siendo una sociedad muy estructurada, que se negaba a cambiar y la cual rechazaba totalmente a todo tipo de movimiento social, y justamente era lo que querían estos jóvenes, como todos los otros jóvenes de los 60. Querían tener protagonismo, querían tener una voz y ser escuchados. El free cinema empezó revitalizando la tradición documental, con cortos y mediometrajes que eran financiados por empresas comerciales, y llegando ya a los años 1958 y 1961 empezaron a producir largometrajes y el cine de ficción dramático. Las ideas de este movimiento fueron pactadas en 1958 con su Declaration o el Manifiesto de los Jóvenes Airados. Tenían una visión bastante sombría y pesimista sobre su propia sociedad. Iban en contra de su conformismo moral que encubre su hipocresía, según las palabras de Roman Gouverne. Con sus películas rompen la idea de toda su cinematografía en lo más conflictivo de su generación, con jóvenes protagonistas rebeldes, perdidos, con vidas trágicas, vacías, conviviendo en una sociedad y un sistema que detestaban. Colin Smith es un joven de clase obrera que vive en los alrededores. Un día comete un robo y es enviado a un reformatorio. Una vez allí, le dan la oportunidad de empezar a correr y gracias a sus cualidades como corredor de fondo va ganando puestos e inmunidad en la institución penitenciaria. Durante sus entrenamientos, reflexiona sobre su vida anterior y empieza a comprender que se encuentra en una situación privilegiada. Finalmente, en la carrera contra una escuela privada, Colin toma la delantera y en la última curva, mientras es abarrotado por sus memorias, decide detenerse y dejarle la victoria al oponente, rechazando hacia el sistema. El actor era un actor inglés bastante reconocido, el cual ya tenía experiencia con otros films. Lo vemos en un reformatorio de menores, donde la autoridad alienta a Colin a reinsertarse en la sociedad como corredor de fondo. Seguimos su punto de vista durante la totalidad de la película. Vemos todas las decisiones que toma y sus recuerdos de su vida antes del reformatorio. La temática de esta película es la rebeldía. El autor, al igual que el resto del movimiento, venía con la voluntad de rebelarse contra el cine del pasado. Esta película es de un tono irónico en donde se evidencia ese rechazo hacia el conformismo moral, mostrando al final a los jóvenes a los que se les había prometido cambiar hacia un ciudadano decente, del bien, construyendo máscaras de gas, evidenciando acá esa hipocresía de la cual se quejan. Para explicar lo nuevo de este cine, lo tenemos que comparar con el cine clásico. Las mayores diferencias recaen en una nueva concepción del argumento y por lo tanto de los personajes y la puesta en escena. Igualmente debe entenderse que el cine moderno no reemplaza el cine clásico, sino que más bien conviven y, por supuesto, existen múltiples contaminaciones mutuas. El clasicismo está impuesto como el modelo ideal universal y natural, en el cual se observa una moral específica en donde lo normativo es lo canónico, los valores eternos y se muestra el principio de la autoridad. Burch es un autor que crea otra visión sobre el clasicismo, la noción de modo de representación institucional o MRI. ¿Qué quiere decir esto? Que es un modo de expresión convencional en donde se espera de la imagen cinematográfica
que el espectador la pueda percibir como una continuidad espaciotemporal, lineal, transparente y sin rupturas, a pesar de los cortes. En contraste con esto, el cine moderno rechaza esta narrativa clásica y la reemplaza con una narrativa autoconsciente. Esto se manifiesta en la destrucción del decoupage, que es justamente esta ilusión de realidad, es decir, el cine moderno se construye con una discontinuidad narrativa. En The Loneliness of the Long Distance Runner se hace uso de esto implementando una nueva concepción de la temporalidad, lo no lineal. La historia va de lo que asumimos es el presente, su tiempo en el reformatorio, y el pasado, que es cuando él era libre, con su familia y su amigo. Otros mecanismos del relato moderno son la casualidad, yendo en contra de la causalidad del clasicismo, la estructura itinerante en el argumento, la falta de clímax y la aceptación de lo trivial y cotidiano. La casualidad se explora bastante en estos relatos, estableciendo una poética de lo imprevisto. En la película, esto sucede reiteradamente. El salir a la calle y encontrar un auto con las llaves puestas, pero sin nadie al lado. El encontrar una casa abierta justo para robar y hasta llegar a encontrar una caja con bastante plata. Son todas situaciones que el personaje no acciona para que sucedan, simplemente aparecen delante de él para que cometa los crímenes. La película, sin embargo, no sigue con todas estas características narrativas. En la carrera final podemos apreciar una fuerte subida de tensión clásica cuando el personaje corriendo tiene miles de recuerdos que lo bombardean sin dar respiro para que logre tomar una decisión. Esto es claramente un clímax, o al menos se siente como uno desde un punto de vista técnico. Clásicamente un clímax es un punto de quiebre en donde el personaje se transforma, pero acá vemos a un personaje con una ausencia de cambio. Técnicamente vemos esta aceleración del ritmo del montaje y los diálogos superponiéndose creando un bullicio, pero narrativamente no hay quiebre. La autoconciencia narrativa además se ve en la presencia explícita o implícita de las marcas de enunciación, que se hace visible mediante el montaje y la puesta en escena. En la película se evidencian las marcas de enunciación en una escena en específico, cuando corriendo a la policía, de la nada ocurre un efecto especial, una aceleración temporal, que nos remite a las comedias británicas del principio del siglo. La puesta en escena es donde triunfa la subjetivización estilística del autor. Como dice Astruc, la puesta en escena ya no es un medio de ilustrar o presentar una escena, sino una auténtica escritura. Esta escritura de la puesta en escena saca en evidencia que hay alguien detrás construyendo todo ese universo que vive en la mente del autor. La puesta en escena ya no obedece lo real. Podemos ver cómo se rompe la estructura de la película en el medio cuando vemos de la nada una cámara rápida, haciendo un tributo claramente irónico de las comedias británicas, de los delincuentes corriendo a la policía con una música ridícula de fondo. Este plano queda totalmente fuera de lugar, ya que solo ocurre una vez. Esta necesidad autoral de exteriorizar su propio prejuicio de la vida en general se ve en la manera en que los cineastas modernos construyen a sus personajes. El autor literalmente usa a los personajes para hablar de su punto de vista, creando una especie de no personaje. Alejándose cada vez más de lo clásico, el personaje moderno no tiene por qué tener ni motivos ni objetivos claros. La causalidad ya la tiraron por la ventana, no existe tal ordenamiento en sus acciones. Muchas veces, según Banoche, tampoco hacen que sus personajes actúen desde sus sentimientos. Son personajes problemáticos, opacos, vacíos, ambiguos, o hasta también pueden vomitar todas sus características psicológicas de entrada. Igualmente no se sabe de qué lado están exactamente. Casi siempre están sumergidos en alguna crisis social, sentimental o profesional. Al no estar escritos bajo la relación de causa y efecto es difícil saber qué los motiva para cambiar o para no cambiar. Llevándolo más a un extremo, tenemos la técnica distanciadora de Brecht, en la que expone la idea de un personaje que no está en armonía con la realidad, sino que está desfasado de esta. Acá, vuelve la idea de estas formas narrativas, como el flashback, en donde se ve manifestado la subjetividad total del personaje. Esto se puede ver en forma de sueños, recuerdos, alucinaciones, fantasías, entre otras.
En la película todo está narrado desde la subjetividad del personaje principal. Nunca cambia el punto de vista y al ver todo desde sus ojos, el flashback son sus propios recuerdos. El personaje de Colin es un personaje no tan ambiguo. Aunque su amigo en un momento pregunta de qué lado se encuentra, Colin había anunciado previamente sus intenciones, que eran simplemente pretender ese respeto por la autoridad que le exigían. Al final, igualmente vemos al personaje dudar. Corre y frena varias veces mientras se encuentra en este estado de fantasía, recordando todo lo que le dijeron alguna vez. En este momento se puede considerar al personaje ambiguo. No sabemos si va a frenar o no. Durante la película también hay situaciones en donde dice sus intenciones como el querer irse de su ciudad, pero no actúa sobre dicho deseo, roba plata y la deja mojarse y arruinarse. Hay un vacío psicológico en el personaje, no parece tener ambiciones de ningún tipo, rechaza todo, no cambia el personaje en ningún momento de la película, no hay ninguna transformación del personaje. El Free Cinema fue un movimiento artístico moderno que iba en contra de todo lo que las productoras de cine británicas realizaban en ese momento, que era cine clásico. The Loneliness of the Long Distance Runner fue, a pesar de ser incómoda de ver para las audiencias de esa época, una de las películas del movimiento que tuvo más éxito comercial. La película logra capturar ese descontento sociocultural que sentían esos Angry Young Men. Gracias por habernos acompañado en la emisión de esta noche. Hasta la próxima.